والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y que en Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, sin asociar con Él nada en adoración. Y testifico que Muhammad es su siervo y mensajero y el último profeta de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, temen a Allah así como debe ser temido y no mueren excepto que son musulmanes sometidos a Él. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh hombres, temen a su Señor, a quien le piden sus derechos mutuos y no rompen los lazos de la familia, y no piden oh hombres, temen a su Señor, a quien le piden sus derechos mutuos. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَخَلَقَ مِنْهَا, que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado, aquel que los ha creado de una sola alma, y de esa alma hizo su esposa, y de esa esposa de esos dos hizo muchos hombres y mujeres. Y Allah subhanahu wa ta'ala sigue y dice: Wattaqullah, y temen a Allah, de quien le piden sus derechos mutuos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala es el que observa todo. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Oh creyentes, temen a Allah y digan una palabra o un dicho directo y recto. Y Allah subhanahu wa ta'ala les va a rectificar sus asuntos y perdonar sus pecados. Y quien obedece a Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero ha obtenido un gran éxito. Amma ba'd, fa inna asdaqa al-hadithi kitabullahu ta'ala wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-amuri muhdathatuha وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, la mejor palabra es la palabra de Allah, su discurso, su Corán, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Cada invención es una bid'a, es una innovación, y cada innovación, cada bid'a es un desvío, y cada desvío está en el fuego. Amma ba'd, a lo que sigue. Hayakum Allah, ya Juan, bienvenidos. Regresamos a las clases
charlas sobre el estudio del libro Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifa ala kulli muslim wa muslima, las obligaciones esenciales del conocimiento sobre cada musulmán y musulmana. Es una compilación de los escritos y tratados de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah sobre el Tawhid wal Aqida, y está colectado por el Sheikh Abdullah al-Qar'awi rahimahullah ta'ala, y estamos usando la explicación de nuestro Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala. En las últimas clases, si se recuerdan, hemos entrado al capítulo de los invalidantes o los 10 invalidantes del Islam de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y empezamos ya en las últimas clases la explicación de Sheikh Ahmed al-Najmi después de leer los 10 invalidantes del Islam que escribió o que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Empezamos ya después de eso a usar la explicación de Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah sobre cada uno de estos invalidantes. Nomás para el beneficio para los hermanos y las hermanas que no estuvieron con nosotros en las clases, los primeros invalidantes que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, que ya explicamos con la explicación de Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, son los primeros. El primer invalidante es el shirk fi ibadatillah, hacer shirk en adoración con Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Y qué significa decir hacer shirk? El politeísmo significa dirigir cualquier acto de adoración que se usa para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala a otro en vez de Allah, que se dirige ese acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala o con Allah subhanahu wa ta'ala, que se hace para Allah y esta persona o esta cosa. Eso es shirk. O si se dirige solamente a esta otra persona o esta otra cosa en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, también esto es el shirk, politeísmo. Entonces, quien hace el politeísmo, el shirk, ya sea en creencia o dicho o acción, es un invalidante del Islam. Esta persona, si no abandona esto después de que se le aclara que esto es un invalidante del Islam y es shirk y es haram y es el más grande pecado que puede hacer, y sigue con esa acción o esa creencia o ese dicho, pues la persona sale del din de al-Islam. El siguiente invalidante, el segundo que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, es من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فذلك الكفر كفر إجماعا. Que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dijo: quien hace un intercesor entre él y Allah y suplica a él y pide de él y ruega de él y busca la intercesión con él, dependiendo en él, esto es kufr, incredulidad, con el consenso de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, los sabios del Islam. Entonces sabemos, Juan barakallahu fikum, de este segundo invalidante es shirk también, es shirk. Pero se ha explicado de que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab lo mencionó aparte del primero, que el primero es shirk en general, es todo lo que es shirk. Pero mencionó esto porque hay una duda entre la gente por los desviados que engañan a la gente y desvían a la gente, de que esto no es shirk, esto no es considerado shirk. Pero es shirk, es politeísmo. Pero el Sheikh lo menciona aparte del primer invalidante
para aclarar que esto es shirk, y quien cae en esto y no lo abandona después de que se les explica que esto es shirk al-akbar, que te saca del din del Islam, que invalida tu fe, invalida tu Islam, pues si no lo abandona, ya sea que es un dicho o creencia o acción, pues la persona se convierte en incrédulo. El tercer invalidante es man lam yakfur al-mushrikin o shakka fi kufrihim o sahah madhhabahum, yani quien no cree ni dice que los politeístas son incrédulos o tiene duda de la incredulidad de ellos, o afirma que su creencia o su camino es correcto, subhanallah, es un kafir, es un incrédulo. O sea, menciona aquí el Sheikh 3 cosas. Quien no hace el takfir, quien no dice que los politeístas son incrédulos, eso es primero. El que no cree y no dice que los politeístas son incrédulos, esto te saca del din del Islam, porque esto está en contra de lo que dice el Corán y lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. O quien tiene una duda de que ellos son incrédulos, o la tercera cosa, o si esa persona dice que en lo que ellos están está bien. Y estas 3 cosas, si la persona lo hace, pues y mantiene este dicho y esta creencia y esta postura, después de que se le ha aclarado que esto es falso y que esto es kufr, esto es incredulidad, y no abandona esto, pues sale del din del Islam. Es un invalidante. No, porque es obligatorio decir que los politeístas son incrédulos, los judíos son incrédulos, los budistas son incrédulos, los hindúes son incrédulos, los cristianos son incrédulos, los católicos son incrédulos. Y si mueren sobre esa incredulidad, son la gente del fuego, del infierno, para siempre. Serán del castigo eterno. A'udhu billah, que Allah nos salve de eso. Allahumma amin. El siguiente invalidante, Juan Barakallahu fikum, man i'taqada anna ghayr al-hadi hadi من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. نعم, que el Sheikh menciona y dice, quien cree, que tiene la creencia y dice de que hay una guía en vez de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam que es más completa y mejor, o que hay un juicio en vez del juicio del profeta sallallahu alaihi wasallam que es mejor que su juicio, es un incrédulo. Así dice el Sheikh, y así como aquellos que prefieren los juicios y los juicios de las otras sistemas o los otros que están que son adorados en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, los tawaghit, ellos son kuffar, ellos son incrédulos. No, entonces quien prefiere la guía de otro en vez de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, o piensa que hay una guía mejor que la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, o más completa, o más que contiene más conocimiento, o más sabiduría, o que es más adecuada que la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, esta persona, quien cree esto y dice eso, es un kafir, es un incrédulo. Esto lo saca del din del Islam. Esto lo saca porque Allah subhanahu wa ta'ala y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nos han informado que la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam es la mejor guía, porque la guía, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es el Islam. La sunna es Islam y Islam es la sunna. El Islam es la sunna y la sunna es el Islam. No hay diferencia en ello. Entonces, quien no cree que la sunna es la mejor guía,
pues está diciendo que el Islam no es la mejor guía, o no es la mejor creencia, o guía, o ley, o juicio. Entonces esto va en contra la fe, va en contra imán, y por eso es kufr, incredulidad. No. Y mencionamos muchos ejemplos de eso, Juan, y es un gran peligro la ignorancia de la religión, porque la gente entra al Islam con muchas diferentes intenciones. Y en veces hay gente que no entra sinceramente para Allah, para adorarlo a Él, para poner en práctica su religión en todo aspecto de su vida. No entra así. Hay mucha gente que no entra así, con fe. Entra con otras intenciones o por otros propósitos. Hay gente que entra, hay hombres que aceptan el Islam por una mujer, o hay mujeres que aceptan el Islam por un chico, un hombre, o hay gente que acepta el Islam porque les gustó la cultura árabe, o la cultura turca, o la cultura pakistaní, o algo así. O hay gente que aceptó el Islam porque le gustó la música de esa cultura, o la comida. Les gustó cuando fueron de viaje a Dubái, o a Egipto, o a Pakistán, o a cualquier lugar, a Turquía, y les gustó la experiencia y aceptaron el Islam así, sin saber la creencia verdadera del Islam. Entonces, por eso sus acciones oponen la creencia del Islam y dicen cosas de su religión, de su creencia antigua, antes de que aceptó el Islam. Y opone la Sunna, opone el Corán en su dicho, en su creencia y en su práctica. Así que este es un gran problema, Juan. La ignorancia es peligrosa. Es algo que daña y que envía a la persona al fuego. Wa'iyadu billah. Y por eso es una gran obligación para cada musulmán y musulmana, joven o viejo, mujer o hombre, o sea, que tiene que aprender su religión, específicamente el credo islámico, la creencia, el tawhid, el aqida, el manhaj, el tawhid, el monoteísmo islámico, aqida, la creencia islámica, al manhaj, la metodología del Islam. Estos asuntos son muy importantes. Imán, fe, el concepto de imán en el Islam. Estos asuntos son muy importantes aprender, porque esto es lo que nos va a salvar del fuego. No porque decimos soy musulmán y ahora mi nombre es Ali, o ahora cambié mi nombre a Fátima o Khadija, ahora soy musulmán y soy salvado del fuego. No, eso no es lo que nos va a salvar del fuego. Hay muchos que dicen que son musulmanes, hasta nacidos en familias musulmanas, de países de los musulmanes, que van a entrar al fuego. Wa'iyadu billah. Hay muchos conversos también que van a entrar al fuego. Wa'iyadu billah, que Allah nos salve del fuego y nos entre en el paraíso. Pero entran al fuego por su ignorancia. Y por esa ignorancia, crece esa ignorancia y se convierte a arrogancia. Ahora toma posturas sobre su ignorancia. De su ignorancia cambia a arrogancia y toma posturas y hace dichos contra la verdad por su arrogancia. Primeramente por su ignorancia y después por su arrogancia. A'udhu billah. Allah nos salve de eso. Entonces, es completamente obligatorio aprender el din de Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta sallallahu alaihi wasallam, como mencionamos mucho en las clases, dijo: "Talab al-ilm farida ala kulli muslim." La búsqueda del conocimiento es una obligación sobre cada musulmán. Eso es musulmán, musulmana.
Hombre, mujer, viejo, joven, lo que sea. Es una obligación sobre cada musulmán. Aprender su religión, específicamente los asuntos del credo islámico, la creencia islámica, la metodología islámica, el monoteísmo islámico, la fe islámica. Estos conceptos en el Islam son muy diferentes a estos conceptos en otras religiones. Y hay que aprenderlos bien y saber lo que quiere Allah subhanahu wa ta'ala de nosotros. Entonces, quien cree y dice que hay una guía mejor que la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam es incrédulo. Wa'iyadu billah. Y entonces preferir el dicho de otro, el sistema de otro, preferir las leyes de otros en vez de las leyes del Islam, eso también es incredulidad, kufr, que saca a la persona del din al Islam. Y en eso, Juan, mencionamos algo la semana pasada sobre el quinto invalidante, y hoy lo vamos a mencionar otra vez aquí para seguir con los otros invalidantes. Y el quinto, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah mencionó al-Khamis man abghadu shay'an مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Que el Sheikh Muhammad Wahhab mencionó el quinto invalidante, que quien odia algo de lo que trajo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, es decir, de su sunnah, de su guía, quien odia algo de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, aunque obra con él, es incrédulo. Entonces, odiar algo de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, odiar algo de la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, es incredulidad. Y quien lo hace, pues ya sea en dicho, creencia, acción, eso es incredulidad, y esa persona se convierte a un incrédulo. Y está en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, dice aquí Sheikh Muhammad Wahhab, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. Y eso es porque ellos odian lo que Allah ha revelado. Entonces invalidamos todas sus acciones. Todas sus acciones fueron inválidas. Entonces dice el Sheikh Ahmed al-Najmi, y dice, entonces odiar lo que trajo el mensajero de Allah, de su guía, de sus juicios, de la legislación, se considera incredulidad. Y la persona que cae en esto es incrédulo. Y esto es porque es obligatorio, dice Sheikh Li'anna al-wajib alayna mahabbatu. Lo que es obligatorio sobre nosotros, es decir, los musulmanes, es amar el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y amar todo de su guía. Todo lo que él trajo de su guía, de la legislación, de la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, es obligatorio para el creyente amarlo. وأن نعتقد أن كل ما جاء به y tenemos que creer de que todo lo que él trajo de su guía, de la legislación de la sunnah, si es un juicio, pues es de los mejores de los juicios, y si es de un carácter o comportamiento, pues es el mejor carácter y comportamiento. Y si se trata de un acto de adoración, pues es el mejor acto de adoración en comparación a los demás, afuera de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces dice el Sheikh Falbogd, ma ja'a bihi, yani el odio de aquello que trajo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, o odiar algo de lo que trajo, aunque no odia todo, pero odia algo de lo que trajo él en su guía, es una prueba, dice el Sheikh, Dalil ala nifaq, nifaqul akbar. Es una prueba de hipocresía mayor. Wa'iyadu billah, dice el Sheikh, y nos refugiamos en Allah subhanahu wa ta'ala de esto. Entonces,
odiar algo de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues es algo de hipocresía mayor, que es kufr, es incredulidad. Y mencionamos si se recuerdan, que el invalidante que llegó antes, el cuarto, es de que tenemos que creer que la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam es la mejor guía. Entonces, si odias la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces piensas que hay otra guía mejor, porque odias la guía o odias algo de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam y piensas que hay algo mejor, hay un juicio mejor. Por ejemplo, la gente que odia el hijab no sabe por qué. Hay mujeres que han dicho eso. No sabemos, no sé por qué tenemos que ponernos hijab si podemos creer sin hijab. Podemos ser mujeres buenas sin hijab. Podemos ser mujeres decentes y piadosas sin el hijab. ¿Por qué tenemos que ponernos el hijab? Primeramente, esa pregunta y esa postura no es de piedad y no es de una mujer piadosa, porque la mujer piadosa verdadera teme a Allah subhanahu wa ta'ala, sabe que y cree en Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, si Allah subhanahu wa ta'ala ha ordenado esto o ha puesto este juicio sobre las mujeres, esta orden y mandato sobre las mujeres, ellas se someten a Allah subhanahu wa ta'ala y no hacen esas preguntas y no toman esas posturas. Y no dicen de que podemos hacer esto sin esto y podemos hacer esto sin esto. Es como que si están diciendo de que Allah subhanahu wa ta'ala hizo o cometió un error. Wa'iyadu billah. Y prefieren de no ponerse el hijab que el juicio que Allah ha puesto sobre ellas de ponerse el hijab. Prefieren lo que no es de la legislación sobre lo que hay en la legislación. Entonces esto es kufr, Juan. Esto es kufr. Esto saca a la persona del din del Islam. Y hay que entender que nuestra religión no es como las otras religiones, que tú puedes decir yo soy de tal religión y aunque opones tu religión en dicho y en acción y en creencia, sigues siendo de esa religión. En el Islam no es así. Y con Allah subhanahu wa ta'ala no es así. Hay gente que en esta dunya dice que es musulmán, pero cuando se para en el día del juicio va a encontrar que de verdad hay otra realidad con Allah subhanahu wa ta'ala. Porque la religión del Islam tiene sus condiciones, sus obligaciones, sus reglas, que el creyente lo sigue porque teme a Allah y cree en Allah. Cree en Allah. Si Allah dijo tal cosa, tenemos que hacerlo porque Allah sabe mejor. Allah es quien yo adoro. No puedes sinceramente adorar a alguien que no sigues sus juicios y mandatos pensando que no son válidos o pensando que no son adecuados para este tiempo. Si Allah, el que tú dices que no hay Dios excepto Allah, que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, te da un mandato, te da un orden, te pone una obligación sobre ti, y tú piensas y crees y dices y tomas la postura de que esto no es adecuado para hoy, estás diciendo que Allah subhanahu wa ta'ala se ha equivocado, o sea que Allah subhanahu wa ta'ala ha decidido algo para nosotros que no es de beneficio. Subhanallah. Entonces, esto es incredulidad. Las personas que dicen esto no son piadosas. Este dicho de una mujer que dice yo puedo ser piadosa sin el hijab, no es cierto. Porque la piadosa cree en Allah y cree que sus juicios son los mejores juicios. Que los juicios del profeta sallallahu alaihi wasallam son los mejores juicios. Que la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam es la mejor guía. Que el camino recto de Allah subhanahu wa ta'ala es el mejor camino al Islam completo. No vamos a escoger aquí que nos gusta esto y no nos gusta esto. No nos gusta ese juicio, pero sí nos gusta ese juicio. No. Tomamos el din completo. Completo. Aceptamos el Islam completamente. No vamos a decir, pues yo acepto esto, pero no acepto esto. No, ese no es el creyente. Ese no es el piadoso. Eso no es la persona piadosa.
La persona piadosa es la que sigue la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam con la creencia y el dicho y la postura y la acción de que es la mejor guía. Y no hay otra guía mejor que la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam. No hay una legislación mejor que la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala, o no hay juicios mejores que los juicios de Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero. Ese es el piadoso, ese es el creyente. Ese es el creyente. Así que esa persona tiene que entender de que el imán, yani la fe verdadera, el imán verdadero, es creer en Allah subhanahu wa ta'ala y en todo lo que nos informa, todo lo que nos obliga y todo lo que pone sobre nosotros. Creemos que eso es lo mejor para nosotros. Todo lo que nos ha prohibido es lo mejor para nosotros. Todo lo que nos ha mandado es lo mejor para nosotros. Y no hay otro juicio mejor que esos juicios. Así que eso es de fe. Y oponer eso es de incredulidad. Entonces, creer que hay otro juicio o otra guía mejor que la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, como mencionamos antes, el otro invalidante, es incredulidad. Ahora, este juicio también igual. Si odias algo de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, o de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, o un juicio de los juicios del profeta sallallahu alaihi wasallam, o algo de la legislación del Islam, si odias algo, eso es incredulidad, porque lo odias pensando que esto no te sirve, o no es beneficio, o no te gusta porque, no quieres hacerlo. Y entonces hay otra cosa que piensas que es mejor, o que te gusta más. Y eso es incredulidad. Allah subhanahu wa ta'ala dice, فمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Subhanallah. Quien opone el mensajero de Allah, quien se pone en contra el mensajero de Allah después de que se le ha aclarado para él la guía verdadera, la guía del Islam, la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, el camino de los creyentes, pero aún escoge y elige un camino, es decir, otro camino en vez del camino de los creyentes, es decir, camino de los sahaba, camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala dice, nuwallihi ma tawalla. Lo dejamos a aquello que ha escogido o que ha elegido y lo enviamos al infierno que mal fin. Subhanallah. Entonces, escoger un camino en vez del camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, eso es incredulidad, y Allah subhanahu wa ta'ala envía a esa persona al infierno. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos protege de eso. Igualmente, el Sheikh Ahmed al-Najmi dice, quien encuentra en sí mismo una característica así en su carácter o pensamiento o creencia, pues que luche en sí mismo para quitarse esa característica o ese pensamiento o esa creencia y postura, que luche y le pide a Allah subhanahu wa ta'ala que se lo quite de su corazón o de su mente o de su práctica o su dicho, que le pide a Allah subhanahu wa ta'ala que lo reemplace con lo opuesto. Si tiene odio para algo, pues que lo reemplace con amor para aquello. O si menosprecia algo de la religión, pues que lo reemplace con ese gran amor y que lo aprecie muchísimo. Y si hay algo que él no le gusta de la religión, pues que lo reemplace con algo que le guste o que ama para Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces hay que pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe a ese camino. Y así, y es algo básico, Juan, de que debemos aprender bien lo que mencionamos o lo que practicamos específicamente todos los días.
Todos los días estamos haciendo el salah 5 veces al día. Es la obligación sobre cada musulmán. Cada musulmán. Entonces, hay que entender lo que recitamos en el salah. Lo que decimos en el salah. Porque esto nos va a afectar, esto nos va a influir. Esto es algo grandísimo de los actos de adoración. Cada raka de cada salah, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe el camino recto. Ihdina sirat al-mustaqim. Guíanos al camino recto. Guíanos al camino recto. Le estamos pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe al camino recto. ¿Cuál es el camino recto? Yani al-Islam wa sunnah. El Islam y la sunnah del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que nos guíe a eso. Es decir, en dicho, en acción y en creencia, que nosotros estemos sobre esa guía, la guía del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y eso es lo que pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, que nos guíe el camino recto. Entonces hay que entender y aprender y estudiar qué es el camino recto. ¿Qué dicen los sabios sobre esta aya del Corán? As-sirat al-mustaqim, ¿qué es? ¿Qué es el camino recto? Entonces hay que entender qué es el camino recto en todo. El camino recto en la creencia, en la práctica, en el comportamiento, en el carácter, en los tratos que damos uno al otro, así entre familia, entre esposa y esposo, padres y hijos, vecinos, compañeros, amigos, familia. O sea, ¿qué es el camino recto en todos estos asuntos? Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe al camino recto en cada raka'a de cada salah 5 veces al día o más, porque si hacemos las oraciones de sunnah, pues le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala aún más de esas 5 oraciones en cada raka'a. Así que hay que aprender el din de Allah subhanahu wa ta'ala, Juan, y ponerlo en práctica, porque la ignorancia nos desvía, y la ignorancia quedarnos sobre la ignorancia también nos hace tomar posturas fuertes por esa misma ignorancia y se convierte a arrogancia, y después tomamos posturas fuertes en contra de la verdad, en contra del camino recto, y no nos sirve. Que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, guíanos el camino recto, porque no sabemos qué es el camino recto. La gente que está sobre sufía, la gente que es sufi o shi'i, que recitan Surat al-Fatiha, si es que lo recitan, no les sirve que le estén pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala, guíanos el camino recto, si ellos piensan que el camino recto es el camino de los shia, o el camino recto es el camino de los sufis, o que el camino recto es el camino de los ash'aris, o de los tablighis, o de los ikhwanis, o esas sectas desviadas. Entonces hay que entender y saber bien y poner en práctica lo que es el camino recto. Y eso viene solamente con la búsqueda del conocimiento, como hemos mencionado, que es una obligación para cada musulmán y musulmana, buscar el conocimiento de aquello que es obligatorio sobre ellos, como el credo, como el tawhid, como el imán, como el salah, como todo lo que es obligatorio sobre nosotros. Tenemos que saber con certeza, o sea, con pruebas, con evidencias del Corán y la Sunna y los dichos de los Sahaba y los imams de la Sunna de esas primeras generaciones. Tenemos que tener certeza, o sea, tener conocimiento para tener certeza en nuestra práctica. No. Entonces seguimos, y Juan Barakallahu Fikum, y el Sheikh menciona aquí de que Allah subhanahu wa ta'ala dice: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Naam, esta es una aya grandísima, importante, subhanallah, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice: y por tu Señor no van a creer, o no creen, por tu Señor. Allah está jurando por Él mismo: por tu Señor no creen. Esto es fuerte. No hay que tener ninguna duda en esto, Juan.
Allah subhanahu wa ta'ala jura por Él mismo para que no tengamos duda en lo que dice aquí. No hay ninguna duda en lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala aquí, que es verdad completamente. Por tu Señor no creen. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Yani, no creen hasta que te hagan a ti juez entre ellos en lo que ellos tienen de disputas y diferencias, oh Muhammad. Es decir, nosotros no vamos a creer, no tenemos imán y no somos creyentes verdaderos hasta que hagamos el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, el juez entre nuestras disputas y diferencias. ¿Qué quiere decir? Usar su guía para acabar con las disputas y diferencias. Si nosotros estamos diciendo que los tabligis, los ikhwanis, los asharis, los shi'is, los sufis, todas esas sectas desviadas, nosotros decimos son desviados. Y ellos dicen, pues la gente que sigue los salafis, ellos son desviados, son extremistas, ¿vale? Hay unas diferencias y disputas entre nosotros. Nosotros refutamos a esa gente y ellos hablan mal de nosotros. ¿Cómo podemos solucionar este asunto? Regresar a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, usar el mensajero de Allah, su sunna, como prueba y evidencias para establecer dónde está la verdad. ¿Dónde está la verdad? Hallamos en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam esas innovaciones que hacen los sufis y los shia. Los shia, wa'yadu billah, ellos insultan los sahaba y las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hallamos eso en la práctica de los sahaba o en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Los shia dicen que el Corán que tenemos hoy no es completo y que el Mahdi, el imam de ellos que va a venir en los últimos días, va a traer el Corán final y el Corán verdadero. Wa'yadu billah. Eso es kufr e incredulidad. ¿Hallamos esos dichos en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba? No. Entonces, ¿quiénes están desviados del camino recto? ¿Los salafi, la gente que sigue los salaf, o esa gente de los shia, de esa secta desviada? Entonces, usar la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es obligatorio. Es obligatorio porque Allah subhanahu wa ta'ala dice aquí: no tienen fe por tu Señor. Fala wa rabbika la yu'minun. Por tu Señor no tienen fe, no tienen imán, no son creyentes. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayta. No son creyentes hasta que te hagan a ti juez en todos sus asuntos donde hay disputas y diferencias entre ellos. Y después no hayan ningún, y esto lo que sigue es algo importante también. Y después, ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Y después no hayan ninguna dificultad o ningún problema o ningún haraja es ninguna dificultad que hayan en sus corazones por lo que has decidido o lo que has mencionado de tu juicio. No tienen ningún problema con tu juicio, porque si hay diferencias entre nosotros, ¿cómo vamos a solucionar esto? Hacer el mensajero de Allah el juez, y lo que Él decide, el juicio que viene de Él, el juicio que Él pone, lo tomamos y no hallamos en nuestros pechos, en nuestros corazones, ninguna dificultad de aceptarlo. Aceptar lo que Él ha mencionado. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice: ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Y se someten y se entregan o se rinden a tu juicio. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Y se rinden a ese juicio. Paran de discutir.
o de tener esas diferencias. O sea, la gente de la verdad, la gente que tiene imán, el creyente verdadero acepta el juicio del profeta sallallahu alaihi wasallam sobre algo. Porque puede ser que la gente, que hay gente que es sincera, pero aprendieron de gente desviada y no sabe que está en el desvío. Pero cuando le llega a los ahadith, les llega las evidencias del Corán, los ayat del Corán y los ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam y los dichos de los sahaba, y se le aclara la verdad, si es esa persona sincera, va a aceptar esa evidencia y va a decir, pues yo no sabía de eso, no tenía conocimiento de eso, y va a aceptar la verdad porque le ha llegado la guía y se le ha aclarado el camino recto con evidencias. Entonces, esto es algo de que Allah subhanahu wa ta'ala menciona, de que el creyente verdadero, el que de verdad tiene fe, imán, es el que se somete a los juicios del profeta sallallahu alaihi wasallam y lo usan a él como juez en las disputas entre ellos. Fala wa rabbika la yu'minun, por tu Señor que no creen, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, hasta que te hagan a ti, oh Muhammad, el juez en esas disputas que tienen y diferencias que tienen entre ellos. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, y después no hayan en sí mismos ninguna dificultad de aceptar tu juicio, wa yusallimu taslima, y se rinden y se someten a eso. Ese es el creyente. Allah subhanahu wa ta'ala empieza, Fala wa rabbika la yu'minun, por tu Señor no tienen fe, no tienen imán, no son creyentes, hasta que acepten el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y su juicio, hasta que acepten el juicio del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, su guía, su juicio, su legislación, que viene de Allah subhanahu wa ta'ala primeramente. El juicio de Allah, los juicios y la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam es una revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, es de la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala al Islam. Como mencionamos, al Islam es la sunna y la sunna es al Islam. No. Seguimos, ya Juan, barakallahu fikum, con la siguiente, o con el siguiente invalidante que menciona Sheikh Muhammad Wahhab: السادس من استهزأ بشيء مما دين من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. نعم. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم, que Allah subhanahu wa ta'ala, el profeta sallallahu alayhi wa sallam, el imam Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah menciona este sexto invalidante diciendo: quien se burla de algo de la religión del profeta sallallahu alayhi wa sallam, de la práctica del profeta sallallahu alayhi wa sallam, o de una recompensa o de un castigo, ha caído en incredulidad, es incrédulo. Y menciona Sheikh Muhammad Wahhab, y la prueba para esto está en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: Allah subhanahu wa ta'ala dice, Qul, le dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam, diles a ellos, ¿acaso de Allah y sus ayat, sus señales, y de su mensajero se burlan ustedes? No hagan ninguna excusa, la tatadiru, no hagan ninguna excusa. Han caído en incredulidad después de tener fe. No. Entonces, burlarse de algo del Islam o algo de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es incredulidad, y esto viene, claro, de ignorancia, Juan. La ignorancia es, por eso mencionamos que es obligatorio
la búsqueda del conocimiento. Es obligatorio aprender nuestra religión. Es obligatorio porque nos saca de la ignorancia y de ese peligro de caer en algo grave, algo grande, un pecado grandísimo que puede ser que nos saca del din de al-Islam. Burlarse de algo de la religión, burlarse del profeta sallallahu alaihi wasallam o de su sunna o algo de la religión, como burlarse de los sahaba, o burlarse del Corán, o burlarse de los hadith, o burlarse de la gente de conocimiento, eso es también incredulidad. Y vamos a ver cómo explica el Sheikh aquí las razones por cual la razón por cual esta aya fue revelada. Entonces dice el Sheikh: فالاستهزاء بدين الرسول صلى الله عليه وسلم وثوابه وعقابه كفر يعني كفر الأكبر. Dice el Sheikh que burlarse de algo de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, su religión, su sunna, o de una recompensa en la religión o un castigo en la religión, es incredulidad, es decir, incredulidad mayor que saca a la persona del din del Islam. Entonces, por ejemplo, dice el Sheikh: Faman istahza'a bil-lihya, quien se burla de la barba, de que un hombre, por ejemplo, deja crecer su barba y su barba es larga o grande, burlarse de eso es kufr, es incredulidad, porque es un juicio y un mandato de Allah subhanahu wa ta'ala y de su mensajero de que el hombre es obligatorio que el hombre deje crecer su barba y que no la afeite, no debe de afeitar su barba, es algo haram afeitar la barba. No importa cuál sheikh o cuál imam o cuál dice que está permitido afeitar la barba, no es permitido basado en las evidencias y los hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. No se puede afeitar la barba, eso es algo haram, y quien se burla de algo así, pues eso es kufr, incredulidad. O también quien se burla de un juicio de los juicios del Islam. Por ejemplo, quien se burla del hijab, o quien se burla de la abaya de la mujer, y dicen algo insultando a la mujer o burlándose de la mujer por la manera en que se viste, que eso es un mandato de Allah subhanahu wa ta'ala, que se viste así, que usa el hijab, que usa la abaya, que cubre y tape todo su cuerpo y toda su belleza. Eso es un mandato de Allah subhanahu wa ta'ala. Y es de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam hacia las mujeres, que ellas deben de vestirse en esa manera. Quien se burla de eso, no importa si es musulmán de familia que viene de Mecca o de Medina, no importa. Quien se burla de un juicio de los juicios del Islam o de una práctica de las acciones del Islam, pues eso es incredulidad. Y aquí, como menciona el Sheikh, incredulidad mayor, saca a la persona de al-Islam. Dice el Sheikh: فَإِنَّهُ يَعْتَبِرْ قَدْ كَفَرْ. Eso se considera que la persona ha caído en incredulidad, وَخَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ, y ha salido de la religión de al-Islam. No. El Sheikh rahimahullah ta'ala, Sheikh Ahmed, dice, ha llegado en el hadith de que dice: أَنَّ بَعْدَ الْمُنَافِقِينَ, sobre el Sheikh aquí va a explicar la razón por cual fue revelada esta aya, y el Sheikh dice: hubo algunos de los hipócritas que se fueron en el viaje al combate de Tabuk, y que ellos dijeron: ما رأينا مثل القراء هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب الألسن ولا أجبن عند اللقاء. De que ellos dijeron: no hemos visto de nuestros
al Qur'an, aquí en este dicho Qur'an, es decir, los recitadores del Qur'an, los que han memorizado el Qur'an. Pero Qari significa recitador. El Qari en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam era un sabio del Qur'an. Hoy en día el Qari es solamente el recitador. Puede ser que es sabio y puede ser que no es sabio. Solamente, digamos, ha memorizado el Qur'an y recita el Qur'an con una voz bonita o buena y se escucha su recitación. Ese es el Qari, el que recita el Qur'an. Y por cierto, aunque ha memorizado todo y no es un gran sabio, digamos, pero puede ser que sí tiene algo de conocimiento porque ha memorizado todo el Corán. Pero hay gente que ha memorizado todo el Corán y no tiene conocimiento, es ignorante. Porque no entiende lo que recita. Entonces, en el tiempo de los Sahaba, el Qari era un sabio del Corán. Entonces era un sabio, era de los ulama, de los Sahaba. Entonces aquí cuando ellos dicen, no hemos visto de los recitadores del Corán de nosotros hoy en día, dice وَمَا رَأَيْنَا مِثْلُ الْقُرَاءُنَا, no hemos visto de nuestros recitadores estos que son más gordos, o que son más mentirosos, o que son más cobardes en el combate. Y lo dice, aquí el Sheikh dice, lo dijeron como una indirecta al profeta sallallahu alaihi wasallam y los compañeros y los sahaba. Dice el Sheikh, ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-Qura radiyallahu ta'ala anhum. Era como ellos tenían esa intención, era una indirecta al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y los compañeros que eran los recitadores del Corán. No. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala reveló esta aya que mencionamos. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Que Allah subhanahu wa ta'ala le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam, diles a ellos, ¿acaso de Allah y sus ayat y de su mensajero se burlan ustedes? No hagan ninguna excusa, han caído en incredulidad después de tener fe, después de tener imán. Entonces aquí es un juicio, es una aya, es una prueba, evidencia clara y directa de que la persona que se burla de Allah y su mensajero o del din, un aspecto del din, cae en incredulidad. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, no hagan ninguna excusa. No hagan ninguna excusa. ¿Por qué? ¿Por qué Allah menciona eso? Porque después de que ese asunto, lo que ellos dijeron, le llegó al mensajero de Allah esa noticia, ellos llegaron tratando de disculparse con el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, y al profeta sallallahu alayhi wa sallam ya le llegó la aya de lo que pasó, ya le llegó la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala de lo que pasó, y ellos llegando al mensajero de Allah disculpándose diciendo, oh mensajero de Allah, solo era una broma, solo era para pasar el tiempo, no era algo serio. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les recitó esta aya. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Di, ¿acaso de Allah y sus ayat, sus señales y su mensajero se burlan ustedes? لَا تَعْتَذِرُوا, no hagan ninguna excusa. قَدْ كَفَرْتُمْ. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala usa la palabra قَدْ كَفَرْتُمْ. Se pone qad antes del verbo. Es un asunto aquí de la gramática del árabe, de que se pone qad antes del verbo para mostrar que por cierto, ciertamente, sin duda, es para énfasis de que esto ha ocurrido. Entonces, qad kafartum, por cierto, sin duda, cayeron en incredulidad después de tener fe. Entonces aquí es un asunto claro que es el juicio de que es un invalidante de la fe. Y aquí
aquí ellos, aunque era una indirecta al profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba, ¿de quién se estaban burlando? De los sabios de los sahaba, los que cargan el Corán y la Sunna, el conocimiento del Corán y la Sunna, y lo ponen en práctica. Esos sabios, ¿cuánta gente hoy en día no se burla o no insulta o sea, se burla de los sabios o insultan los sabios o hablan mal de los sabios hoy en día, con ignorancia? No estamos hablando de las refutaciones con conocimiento y evidencias y pruebas del Corán y la Sunna contra esa gente desviada de los sabios de los Shia, de los sabios de los Sufis, de los sabios de los Tablighis o de los Ikhwanis o los Asharis. No estamos hablando de las refutaciones contra los sabios de esa gente desviada, de las sectas desviadas. No, estamos hablando de la gente que se burla de los sabios de Ahl Sunnah, la gente que insulta los sabios de Ahl Sunnah. Si te burlas de algo del din, y los sabios son los que cargan el din, las evidencias y pruebas del Corán y la Sunna, si te burlas de eso, eso es incredulidad, y Juan barakallahu fikum. Y la gente lo hace de ignorancia, burlándose de algo, se burla de algo del infierno, o hacen una broma del paraíso, o sea, hacen una broma del hijab o de la barba, o hasta también, como hemos visto, se burlan del juicio del isbal. El juicio de isbal, es decir, isbal es el juicio de que los hombres, esto se aplica a los hombres nomás, los hombres deben ponerse sus prendas, que sus prendas no caen bajo de los tobillos. Eso se llama isbal. El isbal es haram. El isbal, tener las prendas, ya sea que es una túnica o que es un izar, o como le dicen en Malasia, en Indonesia, el serón, o el izar, como se menciona en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, que es la prenda que se amarra desde la cintura y cae de la cintura hasta los pies, pero no debe de pasar los tobillos, no debe de colgar abajo de los tobillos. Entonces, la túnica, el thob, o el camis, o el izar, o los pantalones. Igualmente, si la persona se pone pantalones, hay gente desviada que engaña a la gente porque quiere seguir sus deseos y dice, no, esto no aplica a los pantalones, se aplica a cualquier prenda. Entonces, debe de estar arriba de los tobillos, o a los tobillos, exactamente. No puede colgar bajo de los tobillos. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ma tahta al-ka'bayn fi an-nar. Lo que está abajo de los tobillos está en el fuego. Le preguntaron al imam Malik, ¿qué está en el fuego exactamente? El imam Malik dice, la prenda no peca. Entonces es el hombre que peca. Así que la persona que tiene sus prendas bajo de su tobillo estará en el fuego. Eso es un castigo. Y el isbal, los sabios han mencionado, son de los pecados grandes. Grandes, porque ¿cómo sabemos cuáles son de los pecados grandes y pecados pequeños? Hay una manera de saberlo. Los sabios han dicho todo lo que se menciona, cada pecado que se menciona con el castigo del fuego es un pecado grande. Es un pecado grande. Entonces aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, todo lo que está abajo del tobillo está en el fuego. Es decir, la persona está en el fuego. Así que este es un juicio del profeta sallallahu alaihi wasallam que viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Quien se burla de eso diciendo, mira cómo usa sus pantalones, todos rabones y todo así, se ve raro, mira, y empiezan a burlarse del hermano porque usa sus pantalones arriba de sus tobillos. Esto es kufr. Esto es incredulidad mayor que saca a la persona del din del Islam. Así como Allah subhanahu wa ta'ala
la persona puede decir, no, es solo una broma, no tomen en serio, es una broma nomás, no es serio. No, Allah subhanahu wa ta'ala les dijo a ellos igual, la ta'tadiru, no hagan excusas, qad kafartum ba'da imanakum. No hagan ninguna excusa de que por qué lo dijeron y por qué. No hagan ninguna excusa. Por cierto, sin duda han caído en incredulidad después de tener fe. A'udhu billah, que Allah nos salve de eso. Entonces no es permitido burlarse de algo del din de Allah subhanahu wa ta'ala o de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y el Sheikh aquí, terminando esto, la explicación de este invalidante, dice: وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْأَصْرِ مَنْ تَسْمَى مِنْهُ مِثْلُ هذه الكلمة أو أشد ولا يبالي. Y en este tiempo de nosotros, hoy en día, dice el Sheikh, escuchamos de la gente este mismo tipo de burla, es decir, que se burlan de los sabios, y dice وَأَشَدْ o algo peor que esto. Se burlan de algo peor que esto. Hay gente que, si vemos con los incrédulos, y los musulmanes han seguido los incrédulos en esto, que los incrédulos se burlan de su religión, se burlan de Jesucristo, se burlan de los profetas, se burlan de su religión, de la Biblia, se burlan de todo esto. Y los musulmanes han seguido los incrédulos en esto. Hay comediantes, hay gente que, digamos, en las películas o en televisión, que se burlan estamos hablando de árabes o de musulmanes, que se burlan de los profetas, de los sabios, de un hombre piadoso. Ponen un hombre con una barba larga y la hacen demasiada larga para burlarse del hombre practicante. Y con una túnica, un thob demasiado corto para burlarse de él, y lo hacen como si es una persona ignorante que habla así muy ignorante, y se burlan de él, la imagen de la persona que trata de practicar el din del Islam, y hacen esa imagen de ese hombre piadoso como una burla. A'udhu billah. Y esto es kufr, es incredulidad. Allah subhanahu wa ta'ala menciona: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Di, ¿acaso de Allah? Allahu Akbar, ¿te estás burlando de Allah? وَآيَاتِهِ, de sus señales, es decir, los señales del din de Allah, su legislación, sus juicios. وَرَسُولِهِ, y de su mensajero, es decir, de él o de su sunnah, de su guía. ¿Se burlan ustedes? ¿De eso se burlan? وَيَدُ بِاللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala lo dice bien claro y no hay ninguna excusa. Allah dice: La ta'tadiru, no hagan ninguna excusa. Qad kafartum. Por cierto, sin duda han caído en incredulidad. Son incrédulos ustedes. Wa'yadu billah. Qad kafartum ba'da imanakum. Por cierto, sin duda han caído en incredulidad después de tener fe. Después de ser creyentes, después de ser musulmanes, después de ser gente del Islam, han salido del Islam. Por lo que se burlan. Imagínense, se burlan de Allah, se burlan del Islam, se burlan del profeta sallallahu alaihi wasallam, o se burlan de un juicio o algo de la legislación del Islam. Wa'yadu billah. Se burlan de los profetas y mensajeros de Allah, quien Allah ama, que se murieron por el din de Allah. Se burlan de la gente piadosa que se murieron y lucharon por este din. Se burlan de eso. La ta'tadiru, no hagan ninguna excusa. Qad kafartum ba'da imanakum. Han caído, por cierto, sin duda han caído en incredulidad después de tener fe. Wa'yadu billah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve de eso y de cada desvío. Wa'yadu billah.
No. Entonces el Sheikh menciona y dice: Nasalullah al-afu wal-afia. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone y que nos limpie y nos protege de todo mal. No. Y con eso aquí terminamos la explicación de Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah ta'ala de estos invalidantes, y Juan. El siguiente invalidante es as-sihr, es la magia, es la brujería, y esto también es un invalidante del Islam. Y con el favor de Allah subhanahu wa ta'ala vamos a empezar la explicación de Sheikh Ahmed al-Najmi sobre este invalidante que menciona el Sheikh al-Imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Con eso terminamos aquí, Juan, la clase de hoy. Si hay unas preguntas, bi'idhnillahi ta'ala, trataremos a ayudar en todo lo posible. Wallahu ta'ala a'lam wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pregunta: entonces no hay nada de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam que en la actualidad ya no aplique. No hay nada de la sunna que no se aplica o que no se puede aplicar. Claro que hay de los asuntos. Sabemos que la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam hay asuntos que son obligatorios aplicar, como el salah. El salah es de la sunna, es de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam. El salah se tiene que aplicar. Y hay asuntos que no son obligatorios. Digamos, de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es la poligamia, que el profeta sallallahu alaihi wasallam se casó con más de una esposa, y que en el Corán permite al hombre musulmán casarse con más de una mujer, hasta 4. No puede casarse con más de 4 a la vez. Y esto es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero no es obligatorio. Entonces hay hombres que no aplican esto y no caen en pecado, pero no es permitido odiar este juicio que Allah ha permitido al hombre. Allah ha permitido al hombre casarse con 4 o casarse con más de una esposa. No es permitido para el creyente odiar este juicio. No es permitido odiarlo. Y hay muchas mujeres que dicen: no, yo no la odio, pero habla mal de poligamia, habla mal de los hermanos que están en esa situación, habla mal de las situaciones. Siempre que hay una oportunidad de hablar mal de una situación de poligamia, lo hace. Eso muestra su odio para eso. Eso muestra su odio. No es permitido odiar. Así como hay divorcios en matrimonios donde solo hay una esposa, hay divorcios en esos asuntos donde hay más de una esposa. Pero lo hacen como que la poligamia es todo negativo. Y hablan mal de eso, de esas situaciones y de los hermanos. Y según dicen: no, yo no estoy hablando de la poligamia, estoy hablando de esos hermanos que hacen tal y tal cosa. No, estás hablando de la poligamia. ¿Por qué no estás hablando de los hermanos que tienen solo una esposa, que caen en los mismos errores de mentir a sus esposas, de engañar a sus esposas, de no tratar bien sus esposas, de no mantener bien sus esposas, de no cuidar bien sus esposas, de no ser cariñosos, amorosos con sus esposas? ¿Por qué no hablan de ellos? Pero dirigen todos sus esfuerzos y energía a hablar mal de los hermanos que tienen más de una esposa, a'udhu billah, y esas situaciones. Entonces eso muestra el odio. No es permitido odiar eso. Entonces, y también no es obligatorio sobre el hombre aplicarlo. Entonces sí hay cosas de la sunna que no se aplica por la decisión de la persona, porque no es obligatorio. Pero todos los asuntos que son obligatorios se aplica en este día, así como se aplicó en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Todos los asuntos. Hay asuntos que no son obligatorios, entonces no se aplican. Sí, depende en la situación y el tiempo. Depende de la persona o en los países musulmanes, de los gobernantes. Si hay algo en el gobierno del musulmán que él ve que es un asunto que no es obligatorio y él ve
no aplicarlo por tal razón, está en su derecho, porque no es obligatorio. Pero no decimos que es algo haram. No, solo porque yo no aplico algo, por ejemplo, si el hombre no quiere o no tiene el deseo de casarse con más de una mujer, eso es su decisión. Pero no decimos que es haram sobre él. Que no hago algo que es lícito, hago para mí es ese asunto haram, ilícito sobre mí. No podemos hacer algo que Allah ha hecho lícito, no lo podemos hacer ilícito. Y lo opuesto, algo que es ilícito no lo podemos hacer lícito. Así que sí hay asuntos que no se aplican por ser que no son obligatorios. No. Wallahu ta'ala a'lam. Una pregunta, ¿qué le digo a las hermanas que manejan distintos grupos en Facebook y WhatsApp que dicen que lo que publica Sunnah Audios es falso o incorrecto o incompleto o manipulado? Subhanallah. Que nos digan cuál es la prueba de lo que dicen. Hatu burhanukum in kuntum sadiqin. Allah subhanahu wa ta'ala dice, trae las evidencias si son sinceros, si son veraces. Si son veraces en lo que dicen, trae las evidencias. ¿Qué es lo que publica Sunnah Audios? Que es falso o incorrecto. Que nos digan cuál es la prueba. La única cosa que si entran a las redes sociales de Sunnah Audios y de lo que se publica en YouTube o en las redes sociales como el Facebook o Instagram o Twitter, si entran a esos lugares y ven las páginas de Sunnah Audios, pues van a ver que lo único que se publica es el Corán, los ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, las narraciones de los sahaba y las narraciones de los imams de la sunnah y los sabios de Ahl Sunnah. Es todo lo que nosotros publicamos. No estamos inventando nada. No estamos hablando de nuestras opiniones. O no estamos haciendo nuestros juicios propios. A'udhu billah. Estamos publicando el conocimiento del Corán y la Sunnah y de los sahaba y de la gente de conocimiento desde las primeras generaciones hasta hoy en día. De la gente de la Sunnah. Ahl Sunnah wal Jama'ah. Entonces, ¿dónde está lo que es falso o incorrecto? Puede ser que los hermanos cometemos errores y pueden corregirnos con evidencias, no hay problema, y nos corregimos, inshallah. Si vemos de lo que la persona ha dicho, hay gente que nos ha corregido en referencias que por error en la referencia el hadith era correcto, el hadith era auténtico, pero en la referencia estaba mal puesta y corregimos eso. Alhamdulillah. Hemos también tenido hermanos y hermanas que nos han enviado mensajes que tal sabio de hadith ha mencionado que esta narración de tal sabio o de tal sahabi no es auténtica. Y nos mandaron las evidencias y ya después de la investigación y ver las pruebas y lo que dicen los sabios, vimos que estaba correcto lo que dijo tal persona y quitamos esa narración de las páginas. Así que no hay ningún problema que nos corrigen, pero que hablen de los hermanos de Ahl Sunnah y decir lo que publican es falso, es incorrecto, es incompleto, es manipulado o algo así, sin mencionar las evidencias donde aclara que es incorrecto o que es falso o incompleto lo que estamos publicando, pues es algo que no le damos atención. Wallahu ta'ala alam. Otra pregunta aquí que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah tiene personas especiales entre los hombres, y ellos dijeron: oh mensajero de Allah, ¿quiénes son?
Él respondió, son la gente del Corán, la gente de Allah y su élite especial. Mi pregunta es, ¿son ellos quienes recitan el Corán mucho? No, los sabios han dicho que la gente del Corán, Ahlul Corán, es la gente que recita el Corán, estudiando el Corán y poniendo el Corán en práctica. Ellos son Ahlul Corán, ellos son la gente del Corán. La gente que recita el Corán, es decir, constantemente, no una vez al año, pero la gente que recita el Corán, aprende el Corán y lo pone en práctica. Lo pone en práctica. Ellos son la gente del Corán. No. Wallahu ta'ala a'lam. No, igualmente este hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó que en el día del juicio Allah subhanahu wa ta'ala le va a decir al creyente que recite el Corán, y por cada aya que recite sube en nivel y va a recitar todo lo que ha memorizado y que sabe del Corán, y por cada aya que ha memorizado sube en nivel en el Jannah, en el paraíso. Aquí me pide que lo explique. No sé qué quiere que explique aquí, es bien claro. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice que Allah le va a decir recita y asciende, recita y vas a subir. Por cada aya que recitas, que has memorizado, vas a subir un nivel en el paraíso. Y no, así. No sé qué no está claro de este hadith. Pero si hay otra pregunta sobre esto más específica, pues me puede preguntar. Pero este es el hadith, no. Que Allah subhanahu wa ta'ala, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó que Allah subhanahu wa ta'ala en el día del juicio le va a decir al creyente, claro, el que ya tiene el permiso para entrar al paraíso, le va a decir recita. Es decir, recita el Corán. Recita el Corán, lo que ha memorizado el creyente, lo que memorizó en esta vida. Y por eso es importante memorizar el Corán y mantener esa memorización de los ayat y de los suras del Corán. Porque en el día del juicio, como menciona este hadith, Allah subhanahu wa ta'ala le va a decir recita y asciende. Es decir, recita todo lo que has memorizado en esta vida. Y por cada aya que recita, sube nivel en el paraíso. No, que Allah nos haga de la gente que memoriza el Corán y lo aprende y lo pone en práctica, y nos haga de esa gente del Corán y nos deja entrar a su paraíso. Allahumma amén. Si hay otras preguntas, Juan, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Entonces con eso terminamos aquí, y Juan, barakallahu fikum. Hasta la próxima clase. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم يا إخوان، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.